La mente humana es un territorio oscuro, lleno de resortes ocultos que, cuando se presionan con precisión, transforman a cualquiera en un esclavo de su deseo. No hablamos de magia ni de trucos baratos, sino de la ciencia psicológica y las estrategias de poder que han guiado a conquistadores, filósofos y seductores a lo largo de la historia. En este viaje, descubrirás cómo un simple gesto, repetido con la intensidad adecuada, puede sembrar obsesión en la mente de otro. Imagina por un momento que la mente de cada persona es como una vasta sala oscura, llena de ecos, símbolos y recuerdos dispersos. En esa sala hay miles de objetos, pero la mayoría se ocultan en las sombras. Solo unos pocos, iluminados por un haz de atención, se vuelven visibles y tangibles. Allí radica la clave del poder psicológico: dirigir esa luz, guiarla hacia donde te conviene y sostenerla hasta que lo demás desaparezca en la penumbra. El ser humano no es dueño absoluto de su mente. Su atención es frágil, vulnerable y puede ser secuestrada. La publicidad lo hace todos los días, con imágenes diseñadas para penetrar sin resistencia. Los líderes lo saben, con discursos donde una palabra repetida basta para convertirse en obsesión colectiva. Y los seductores más hábiles lo comprenden. Basta con un gesto preciso, un contacto breve, para que el otro no pueda dejar de pensar en ti. Maquiavelo advirtió que el poder no reside únicamente en las armas o en el oro, sino en la percepción. Si controlas lo que el otro percibe, controlas lo que cree, y si controlas lo que cree, dominas lo que hace. Este principio se traduce en lo que aquí llamaremos el punto secreto de la mente. Es el lugar donde la atención se concentra, donde todo lo demás se apaga, y donde se planta la semilla de la adicción. Para entenderlo, debemos aceptar una verdad incómoda. La mente busca constantemente estímulos a los que rendirse. Es como un depredador hambriento, olfateando la presa del placer, del miedo o del misterio. Cuando encuentra algo que le ofrece intensidad, ya sea un dolor o un placer, se aferra a ello con una fuerza brutal. Esto explica por qué un recuerdo doloroso puede atormentar durante décadas, o por qué un instante de placer puede transformarse en una cadena de obsesión. Nietzsche decía que el ser humano no soporta el vacío. Necesita sentido, necesita fijarse en algo para soportar el caos de la existencia. Ese vacío interno es la grieta por donde se filtra la adicción. Y tú, si aprendes a encontrar el punto exacto donde presionar, podrás llenar ese vacío con tu presencia. La psicología moderna lo llama anclaje emocional. Es la asociación automática entre un estímulo y una respuesta emocional. Por ejemplo, si alguien escucha una canción en el mismo momento en que experimenta un amor intenso, cada vez que vuelva a escucharla, revivirá la emoción. Lo que se graba en esos instantes de vulnerabilidad se vuelve imborrable. Lo mismo ocurre con un contacto físico calculado. Un roce de la piel en el momento en que la atención del otro está suspendida puede convertirse en una llave invisible. Pensemos en Cleopatra. No fue su belleza la que doblegó a Julio César y Marco Antonio, sino su habilidad para ocupar la mente de sus rivales. Un gesto repetido, una forma de hablar cargada de simbolismo, la creación de rituales compartidos. Todo ello construyó un lugar en sus conciencias del que no pudieron escapar. Cleopatra conocía, intuitivamente, este punto secreto, y lo explotó hasta el extremo. La luz de la atención, cuando se dirige a un solo estímulo durante apenas unos segundos, crea un surco en la memoria. Es como una marca con hierro caliente, breve, pero indeleble. La obsesión no surge de horas interminables de contacto, sino de impactos intensos y estratégicamente colocados, como el golpe de martillo que, dado en el ángulo correcto, parte una roca en dos. El filósofo Arthur Schopenhauer decía que la vida es sufrimiento, y que los humanos buscan alivio en la distracción. Esa distracción puede ser un gesto tuyo. Si logras que la otra persona asocie tu presencia con un instante de intensidad, su mente buscará repetirlo. La fijación nace ahí, en la unión entre vulnerabilidad y estímulo. La adicción, en última instancia, es esclavitud de la atención. Los imperios de las redes sociales lo saben. Cada notificación, cada vibración del teléfono, es una pequeña presión en el punto secreto. No importa que dure apenas un segundo. Lo que importa es la repetición calculada.
Y así como los algoritmos esclavizan millones de conciencias, tú puedes aprender a aplicar el mismo principio en escala personal. Pero aquí surge la advertencia. Quien juega con el punto secreto de la mente ajena no lo hace sin riesgos, porque todo vínculo obsesivo es también una cadena que en algún momento puede volverse contra ti. Los líderes que construyeron multitudes de seguidores fanatizados terminaron muchas veces devorados por esa misma multitud. El fuego que enciendes puede iluminarte o consumir tu carne. Sin embargo, si entiendes la técnica, si sabes dónde y cuándo presionar, puedes caminar por esa cuerda floja con la seguridad de un equilibrista. El secreto no está en un gesto cualquiera, sino en el momento exacto, cuando la atención del otro está suspendida, cuando su mente se abre como una herida. Allí, y solo allí, tu contacto, tu mirada o tu palabra penetran como un cuchillo. Imagina entonces un encuentro. Conversación trivial, palabras que flotan como humo. De pronto, el silencio se instala, y la mirada del otro se vacía un instante. Ese es el umbral. Si en ese momento aplicas el gesto preciso, un roce, un toque, un susurro, habrás marcado su memoria con fuego. 10 segundos bastan para encadenar una mente durante años, si el golpe es dado en el ángulo correcto. El poder de esos segundos no está en su duración, sino en la intensidad de la atención concentrada. Es como la chispa que enciende un incendio, breve, pero devastadora. En la vida cotidiana, la mayoría de los gestos se pierden en la indiferencia, porque no coinciden con un estado de vulnerabilidad. Pero cuando se alinean las condiciones, atención, silencio, intensidad, todo cambia. Y entonces, la adicción comienza. La historia nos recuerda que quienes dominaron masas o corazones no lo hicieron hablando sin descanso, sino encontrando el instante en que la mente colectiva estaba suspendida. Hitler, por ejemplo, no convencía a sus oyentes con lógica interminable, sino con pausas calculadas, gestos breves que creaban la sensación de revelación. La sugestión no se mide en horas, sino en segundos que parecen eternos. Así, el punto secreto de la mente no es un lugar físico, sino un estado psicológico. Es la grieta en la armadura del otro. Y si aprendes a detectarla, puedes implantar una emoción que crecerá como un veneno dulce, hasta que la persona se descubra buscándote, sin entender por qué. Porque al final, todo lo que obsesiona al ser humano nace de lo mismo. Un instante en el que su atención fue secuestrada y marcada con fuego. Ese instante puede ser tuyo, si sabes tocar el lugar correcto en el momento exacto. Y cuando lo hagas, descubrirás el poder oscuro que se esconde en apenas 10 segundos. En la superficie, 10 segundos parecen nada. Un parpadeo prolongado, el tiempo de un suspiro, un instante que se desvanece antes de ser comprendido. Sin embargo, en el territorio secreto de la mente humana, esos segundos pueden equivaler a una eternidad. El inconsciente no mide el tiempo con relojes ni calendarios. Lo mide en intensidad. Un instante cargado de emoción se extiende, se expande, se vuelve eterno en la memoria. La sugestión, ese arte oscuro de sembrar una idea en la mente ajena, se sostiene en este principio. No es cuestión de hablar durante horas, ni de atosigar con gestos repetitivos. La mente humana no soporta el exceso, se defiende, se dispersa, se aburre. Pero en breves momentos, cuando la atención está desnuda y receptiva, todo lo que entra queda marcado como un hierro ardiente sobre carne viva. Y 10 segundos son suficientes para fijar esa huella. Carl Jung, al explorar los pliegues del inconsciente colectivo, observó que ciertos símbolos y experiencias tienen un poder desproporcionado porque resuenan con arquetipos antiguos. Lo mismo ocurre con la sugestión. Cuando un estímulo conecta con lo profundo, no necesita duración, solo precisión. Es como un cuchillo afilado. Un toque breve hiere más que un golpe tosco y prolongado. El secreto está en el estado de suspensión. Ese instante en que la mente deja de analizar, en que la lógica se apaga y la vulnerabilidad se abre, puede ser provocado por el silencio, por una mirada intensa, por un cambio súbito en el tono de voz. Es un quiebre, una fisura momentánea. Allí, el otro queda desarmado. Y en esa rendija, incluso un gesto mínimo se convierte en un sello imborrable. Pensemos en la estrategia de los grandes oradores. Demóstenes, en la Atenas antigua,
sabía que no debía hablar sin pausa. Introducía silencios prolongados, inesperados, que forzaban a la multitud a sostener la respiración. En esos segundos de vacío, cada palabra siguiente caía como una revelación divina. Los 10 segundos no eran relleno. Eran la fragua donde la sugestión se volvía inevitable. En el terreno de la seducción, Casanova comprendió lo mismo. No era el exceso de palabras lo que desarmaba a sus conquistas, sino los silencios estratégicos entre ellas. Una pausa de apenas unos segundos, sostenida con una mirada fija, generaba en la otra persona una tensión insoportable, que solo se aliviaba asociando esa intensidad con él. La sugestión se grababa no en lo que decía, sino en lo que callaba. La neurociencia confirma este misterio. Los recuerdos más intensos se fijan cuando hay una descarga emocional repentina, adrenalina, dopamina, oxitocina. Y esas descargas no requieren minutos, sino segundos. Un roce inesperado, una sonrisa en el momento exacto, un contacto prolongado hasta el límite de lo incómodo. Todos estos gestos son agujas que atraviesan la conciencia y llegan directo al inconsciente. El cuerpo responde antes de que la mente entienda lo que ocurrió. Aquí aparece la regla, menos es más. Si presionas durante demasiado tiempo, la sugestión se rompe, se convierte en incomodidad o rechazo. Pero si lo haces en la dosis exacta, en el filo entre la naturalidad y el exceso, la mente se rinde. El equilibrio es delicado. 10 segundos es suficiente para hipnotizar, pero 11 pueden despertar resistencia. Los grandes estrategas también lo sabían en el terreno político. Napoleón, al dirigirse a sus soldados, solía detenerse en medio de sus discursos, bajando la voz hasta que la multitud contenía la respiración. Durante esos segundos, todos los ojos se clavaban en él. Y luego, con una sola frase, soltaba la chispa que incendiaba los corazones. No necesitaba discursos interminables, necesitaba precisión quirúrgica. El tiempo exacto de la sugestión, entonces, no es una superstición. Es el reconocimiento de cómo la mente humana procesa la intensidad. La obsesión no se construye con horas de presencia, sino con impactos breves y calculados que dejan huella, como gotas que caen siempre en el mismo punto de una roca, hasta perforarla. Si deseas dominar este arte, debes aprender a leer las señales, la dilatación de las pupilas, la respiración contenida, el parpadeo que se interrumpe. Son indicadores de que la mente del otro está en suspensión. Allí debes actuar. No antes, no después. En ese espacio diminuto de vulnerabilidad, tu gesto será eterno. Pero hay una advertencia inevitable. Manipular la percepción temporal de otro es jugar con su alma. Porque el recuerdo de esos segundos no se borra fácilmente. Puede transformarse en obsesión, en deseo o en rechazo absoluto. Quien usa este poder debe aceptar que no controla la reacción final, solo el impacto. Es como lanzar una chispa en un bosque. Puede dar calor o desatar un incendio. La obsesión que nace de esos segundos es una forma de esclavitud. El otro buscará repetirte, como un adicto persiguiendo su dosis. Y cuanto más intentes prolongar el efecto, más riesgo corres de romper la magia. El arte está en sembrar, no en saturar. Por eso, el tiempo exacto de la sugestión es el filo de una navaja. Breve, preciso, letal. 10 segundos que pueden transformar a un desconocido en un devoto, a un aliado en un esclavo, a un amante en un obsesionado. El poder de ese instante no está en ti, sino en la fragilidad de la mente humana, siempre dispuesta a rendirse ante la intensidad. Y aquí surge la verdad inquietante. No son los años, ni los días, ni las horas lo que marca la vida de una persona. Son unos pocos segundos, vividos con tal intensidad que todo lo demás queda en sombra. Si aprendes a dominar esos segundos, habrás aprendido a dominar la mente. El poder no siempre se manifiesta con palabras. A menudo, el lenguaje más profundo es el que no se pronuncia. El cuerpo, con su silencio cargado de símbolos, posee una elocuencia mucho más antigua y penetrante que cualquier discurso. Antes de que el ser humano aprendiera a escribir, ya seducía, dominaba y sometía con gestos, posturas y contactos breves. El cuerpo es un lenguaje arcaico, una herencia de nuestros ancestros animales, y cuando se manipula con precisión,
Se convierte en un arma invisible capaz de crear adicción. La piel, ese territorio que nos separa y al mismo tiempo nos conecta con el mundo, es un campo eléctrico de memorias y asociaciones. Un simple roce, en apariencia inocente, puede desencadenar una tormenta química en el cerebro. El contacto activa oxitocina, dopamina, endorfinas, sustancias que no solo generan placer, sino también dependencia. La paradoja es clara. Aquello que dura un segundo en la piel puede permanecer días en la mente. El filósofo Spinoza habló del cuerpo como expresión del alma. No existe pensamiento sin su correlato físico, ni emoción que no se manifieste en gestos. Lo que olvidamos es que este flujo funciona en ambas direcciones. No solo el alma se traduce en el cuerpo, sino que el cuerpo también puede imponer emociones al alma. Un toque calculado, en el momento justo, puede implantar deseo o sumisión antes de que la razón tenga tiempo de protestar. La proxémica, ciencia que estudia la distancia entre los cuerpos, confirma este misterio. Los espacios íntimos están reservados para muy pocos. Cuando alguien logra penetrar esa zona sin resistencia, la mente interpreta el gesto como señal de confianza o de poder irresistible. Así actuaban los reyes cuando imponían su mano sobre la cabeza de un súbdito. El gesto era físico, pero la marca era psicológica. El contacto se convertía en un sello invisible de dominación. Cleopatra, de nuevo, comprendía esta verdad. No necesitaba invadir a gritos la mente de sus rivales. Bastaba con un roce estratégico de la mano, con una cercanía calculada en la que su fragancia impregnaba el aire, para que el recuerdo se volviera obsesivo. Marco Antonio no recordaba tanto las palabras, sino los momentos en que su piel rozaba la de ella en medio de la tensión política. El cuerpo habla directamente al inconsciente, y el inconsciente no olvida. Pero el arma no se reduce al contacto físico. La mirada, prolongada hasta el límite de lo tolerable, es otra forma de tocar. El psicólogo Erving Goffman decía que la mirada es una intrusión, una forma de poseer momentáneamente al otro. Una mirada sostenida durante más de unos segundos activa la amígdala. Dispara alarma y atracción al mismo tiempo. Quien sostiene la mirada, transmite poder. Quien la desvía, transmite sumisión. Así de simple. En las cortes medievales, los reyes practicaban esta táctica con maestría. Una mirada fija, prolongada apenas unos segundos más de lo habitual, podía hacer temblar a un noble experimentado. Ese temblor no venía del intelecto, sino de un reflejo animal. El cuerpo reconoce en los ojos del otro una amenaza o un dominio. Allí, en ese cruce silencioso, nace la sumisión. El contacto breve, calculado, funciona como un ancla emocional. Imagina una conversación banal. De pronto, un toque ligero en el brazo. Ese contacto, si se sostiene apenas el tiempo exacto, no demasiado poco, se asocia inconscientemente con el momento de mayor atención. La mente, confundida, vincula la intensidad del instante con la persona que lo provocó. A partir de ahí, el otro buscará repetirlo. Perseguirá ese estímulo como un adicto tras su dosis. El cuerpo, bien utilizado, crea dependencia porque ofrece al otro una experiencia que no puede obtener por sí mismo. El calor de una mano en el momento preciso, la cercanía que invade el espacio privado, el roce que despierta la piel, todo ello imprime una marca que no se borra. Y la paradoja más oscura es que cuanto más breve es el gesto, más obsesiva es la huella. Schopenhauer veía al deseo como una forma de dolor, la insatisfacción constante que arrastra al hombre. El cuerpo puede convertirse en la herramienta para amplificar ese dolor. Si das al otro una dosis breve de placer físico, lo condenas a la tortura de buscar el resto. Así opera la adicción, no en la plenitud, sino en la carencia generada por un contacto insuficiente. Le das un instante y lo privas del resto. Ese vacío se convierte en su cárcel. Las artes de poder modernas también han comprendido este principio. En negociaciones políticas, un apretón de manos prolongado unos segundos más de lo normal puede desestabilizar al rival. En la esfera militar, los generales que imponen cercanía física a sus subordinados transmiten autoridad sin necesidad de gritar. El cuerpo invade y marca. No necesita argumento. Pero, como todo arte oscuro,
Existe un riesgo. El cuerpo es un arma invisible precisamente porque toca el núcleo más primitivo del otro. Y cuando se despiertan esos instintos, no siempre pueden ser controlados. La obsesión que siembras puede volverse violencia, dependencia enfermiza o rechazo absoluto. Quien juega con el contacto no controla el resultado final, solo la chispa inicial. El dominio, entonces, no está en tocar por tocar, sino en saber cuándo, dónde y cuánto. El arte no es la abundancia, sino la escasez estratégica. El roce que se da una sola vez en el momento exacto tiene más poder que 100 caricias sin sentido. La mente no recuerda lo continuo, recuerda lo excepcional, y lo excepcional suele durar apenas unos segundos. Así, el cuerpo se revela como la herramienta más sutil y peligrosa, un arma que no deja huellas visibles, pero que puede convertir a cualquiera en un prisionero de su deseo. Porque lo que comienza en la piel termina en el alma. Y lo que el alma ansía se vuelve imposible de olvidar. La historia está llena de imperios levantados no solo con ejércitos, sino con obsesiones cuidadosamente cultivadas. Los grandes manipuladores del pasado comprendieron que dominar la mente de otro era más poderoso que dominar sus tierras. La espada abre caminos, pero es la fijación psicológica la que mantiene a un hombre encadenado, incluso cuando ya no hay cadenas visibles. Quien logra sembrar obsesión no necesita guardias. El prisionero se vigila a sí mismo. Pensemos primero en Cleopatra, figura recurrente porque encarna el arte de la sugestión con una maestría inigualable. No fue su belleza lo que doblegó a César y a Marco Antonio, sino su habilidad para convertirse en un recuerdo imposible de borrar. Cada encuentro con ella estaba marcado por rituales diseñados para anclar la atención. La llegada en una alfombra desenrollada, los banquetes bañados en perfumes, los gestos calculados que mezclaban cercanía y distancia. Cleopatra sabía que los hombres poderosos estaban rodeados de estímulos constantes. La única forma de convertirse en obsesión era grabarse como un evento único, imposible de confundir con la rutina. Y lo logró. Roma entera quedó dividida por la memoria de una mujer. Pasemos a Alejandro Magno. Sus soldados no lo seguían solo por miedo o lealtad militar, sino por la fascinación que él cultivaba. Alejandro manejaba con precisión el arte de la teatralidad, su postura erguida, la manera en que sostenía la mirada, el contacto físico cuando se dirigía a sus hombres. Tocaba a los soldados en el hombro, los llamaba por su nombre, creaba una sensación de cercanía imposible en un rey. Ese gesto repetido, breve, cargado de intensidad, lo convirtió en una figura semidivina. Sus tropas estaban dispuestas a atravesar desiertos imposibles porque sentían la marca invisible de su líder en la piel y en la memoria. Napoleón Bonaparte también entendió el poder de la obsesión, pero en un terreno más político. Sus discursos eran diseñados para ser recordados por frases cortas, golpes de martillo que se repetían en la mente de las masas, pero lo más letal era su manejo de la mirada. Napoleón podía fijar los ojos en un oficial durante apenas unos segundos más de lo normal, y ese instante quedaba grabado como un reconocimiento eterno. El hombre marcado por la mirada del emperador sentía que debía demostrar su valor para estar a la altura. Ese recuerdo lo perseguía en el campo de batalla, lo hacía arriesgar la vida más allá de la lógica. Napoleón había creado una obsesión, la necesidad de ser visto otra vez. En el terreno de la seducción íntima, Giacomo Casanova fue un maestro de la obsesión. Sus memorias revelan que nunca se trató solo de belleza o palabras dulces, sino de estrategias psicológicas precisas. Casanova sabía generar en sus amantes la sensación de que cada gesto suyo era único, irrepetible. Un contacto prolongado de la mano, un silencio mantenido mientras los ojos se encontraban, bastaban para sembrar la semilla de la adicción. No necesitaba cadenas visibles, bastaba con dar un destello de intensidad y retirarse, dejando al otro en la tortura del vacío. Sus conquistas volvían a él no porque las poseyera, sino porque les había dado un instante que deseaban repetir desesperadamente. Incluso en los círculos religiosos encontramos ejemplos de obsesión creada. Los profetas y líderes espirituales usaban la sugestión con la misma precisión que los seductores. Rasputín, en la Rusia zarista, dominaba a quienes lo rodeaban con un arma sencilla: su mirada. Los testimonios lo describen como perturbadora, hipnótica, imposible de sostener sin sentir una descarga emocional.
Rasputín no necesitaba horas de discurso. Unos segundos de contacto visual bastaban para quebrar la resistencia de nobles y plebeyos. El recuerdo de esa mirada perseguía a quienes lo habían conocido, transformándose en un eco constante. Era un hechizo sin palabras, tejido en el tiempo exacto de la sugestión. Pero quizá el ejemplo más brutal de obsesión creada en la política moderna sea Adolf Hitler. No fue su oratoria interminable lo que lo elevó, sino su capacidad para generar momentos de intensidad máxima. Pausas largas, gestos violentos, silencios que duraban segundos interminables. En esos huecos, las masas quedaban suspendidas, vulnerables, y lo que venía después se grababa como una revelación. Hitler convirtió a millones en obsesos de su imagen porque supo manipular el tiempo de la sugestión y el lenguaje corporal como un bisturí. Su figura se convirtió en un tótem obsesivo para un pueblo entero. Lo que une a todos estos ejemplos es el mismo patrón. El uso consciente de momentos breves pero intensos que se transforman en huellas indelebles. Cleopatra en un banquete, Alejandro en un saludo, Napoleón en una mirada, Casanova en un roce, Rasputín en un contacto visual, Hitler en una pausa. Ninguno necesitó exceso. Lo que hicieron fue tocar el punto secreto de la mente durante unos segundos, lo suficiente para que la obsesión se encendiera como fuego en pólvora. El poder de estos gestos reside en que no dejan espacio a la indiferencia. Quien los recibe no puede olvidarlos. El recuerdo se repite, se analiza, se magnifica. La mente, al volver una y otra vez sobre el instante vivido, lo transforma en algo mucho mayor de lo que fue. Así nace la adicción, no en la experiencia misma, sino en la necesidad de revivirla. Este recorrido histórico nos deja una lección. El poder de la obsesión no está reservado a unos pocos. Es una técnica, un arte que cualquiera puede aprender a manejar si entiende la naturaleza de la atención humana. Quien domine la sugestión breve y el lenguaje del cuerpo podrá sembrar recuerdos que se conviertan en cadenas invisibles. La obsesión creada es la forma más pura de poder, porque no necesita armas, ni ejércitos, ni riquezas. Solo necesita segundos. Y cuando se ha sembrado, incluso los hombres más libres actúan como esclavos. El arte de generar obsesión no es un misterio reservado a reyes o conquistadores. Su esencia reside en comprender la psicología humana y aplicar principios universales en la vida diaria. La historia nos ha enseñado que incluso los gestos más breves pueden convertirse en armas de influencia. Lo crucial no es la magnitud del contacto, sino la intención, la precisión y la oportunidad. Dominar esto es dominar la atención de los demás. Primero, hay que entender la regla del momento exacto. Un gesto dado demasiado pronto se percibe como necesidad. Demasiado tarde, como indiferencia. La eficacia reside en el instante justo, ese segundo que activa la atención y deja al receptor en un estado de expectativa. En relaciones personales, esto se traduce en encuentros medidos, un roce sutil en la conversación, una sonrisa mantenida un instante más de lo habitual, un contacto visual que parece casual pero está calculado. Estos segundos generan una tensión que se graba en la mente del otro, creando un vínculo más profundo que horas de interacción común. La escasez estratégica es otra herramienta clave. Lo que se ofrece demasiado es olvidado. Lo que se ofrece con contención se recuerda obsesivamente. Cleopatra, Alejandro y Casanova lo comprendieron. No se trata de presencia constante, sino de momentos excepcionales. En la práctica, esto significa alternar cercanía y distancia, atención y retiro, contacto y silencio. Cada acción calculada potencia la otra, construyendo un patrón de deseo que el otro percibe, aunque no sea consciente. El cerebro responde a la interrupción como si fuera amenaza, necesidad o privilegio, activando circuitos de adicción emocional. El contacto físico breve y controlado es otra clave. No hablamos de invasión ni de exceso, sino de gestos medidos que transmiten poder y proximidad. Un toque en el brazo durante una conversación, un apretón de mano que se prolonga unos segundos adicionales, un roce casual pero exacto. Todos estos elementos activan la química del deseo y de la atención. Lo que parece trivial para la razón es intensamente significativo para el subconsciente.
La mente almacena estas huellas como eventos privilegiados, convirtiendo a quien las provoca en alguien indispensable. La mirada prolongada es igualmente poderosa. Sostener la mirada justo el tiempo necesario, ni demasiado breve ni excesivamente larga, genera un efecto hipnótico. Estudios modernos confirman que los segundos adecuados en contacto visual liberan oxitocina y dopamina, reforzando la conexión emocional y la dependencia inconsciente. Los grandes líderes lo aplicaban intuitivamente. Napoleón con oficiales, Rasputín con nobles, Hitler con multitudes. Hoy se puede aplicar en negociaciones, entrevistas, citas o incluso interacciones cotidianas, donde la mirada adecuada puede imponer autoridad o despertar fascinación. Otro principio es la anticipación calculada. No entregar toda la información, contacto o afecto de inmediato, sino crear un espacio donde el otro espere, imagine y anhele. La mente humana se obsesiona con lo incompleto, busca llenar vacíos, repetir experiencias y anticipar recompensas. En la práctica, esto significa dejar pausas, no resolver todos los gestos, mantener misterio en la comunicación y controlar la intensidad de la atención que se ofrece. Cada pausa, cada silencio estratégico, es un hilo que atrae la mente del otro hacia ti. La aplicación consciente del lenguaje corporal es también esencial. Posturas abiertas o cerradas, inclinaciones sutiles, gestos minuciosos. Todo comunica poder, cercanía o distancia. Un líder que entiende esto puede imponer respeto sin levantar la voz. Un seductor puede despertar deseos sin palabras. La clave está en alinear el cuerpo con la intención psicológica. Cada gesto debe reforzar la narrativa que se desea implantar en la mente del otro. La coherencia entre intención y acción aumenta la eficacia del impacto. Históricamente, el éxito de estas técnicas se reflejaba en el control de ejércitos, imperios y cortes. Hoy, la aplicación es más sutil, pero igualmente poderosa, en relaciones románticas, amistades, entornos profesionales o negociaciones estratégicas. La persona que domina estas herramientas no depende de la fuerza ni de la persuasión evidente. Domina la mente del otro desde la sombra. Genera deseo, respeto y atención como una consecuencia natural de cada gesto. Sin embargo, la práctica requiere ética y precisión. Quien manipula la obsesión sin control puede despertar rechazo, dependencia destructiva o incluso hostilidad. El poder no reside en la imposición, sino en la creación de necesidad respetuosa. Entender el equilibrio entre fascinación y respeto asegura que el impacto sea duradero y que la influencia sea positiva para quien la ejerce, evitando consecuencias peligrosas. Finalmente, la obsesión creada es una forma de inmortalidad emocional. El gesto breve, la mirada sostenida, el roce estratégico, aunque la interacción sea momentánea, el efecto persiste. La mente humana se aferra a lo que activa su atención, y quien aprende a tocar el punto exacto de esa atención se convierte en recuerdo constante, en influencia silenciosa y en presencia imborrable. Esta es la esencia del poder oscuro, controlar la memoria, la percepción y la emoción de los demás, con precisión, sutileza y maestría. Al final, la técnica es simple, pero su dominio requiere observación, disciplina y práctica consciente. 1 segundo puede cambiar la percepción, 10 segundos pueden crear adicción emocional, y un instante exacto puede dejar huella para siempre. La historia nos muestra que los más grandes no conquistaron por fuerza, sino por la obsesión que sembraron. Aprender este arte es aprender a controlar la atención y la mente del otro, y ese control es la base del poder auténtico.